Estimadas y estimados, el ejemplo número 6, vamos a dejarlo para que ustedes lo intenten hacer por sí mismos. Lo voy a dejar proyectado de este lado. Le ponen pausa al video, lo copian en su libreta, identifican la ecuación de anualidades que debe de aplicarse, hacen los procesos de despeje y compártanos el resultado que les da en sus comentarios para que entre ustedes mismos busquen la respuesta. Es importante que ustedes mismos intenten hacer estos ejercicios para forzar un poco su mente y lograr tener habilidad en este tipo de problemas. Vamos a pasar al ejercicio número 7. ¿A qué tasa de interés anual 6 depósitos anuales anticipados de 25,000 equivalen a un valor actual de 75,000? En los ejercicios anteriores habíamos calculado el capital, habíamos calculado el monto y despejamos en algunos casos la N, el número de pagos. La única literal que nos hace falta despejar es la tasa de interés. La tasa de interés se encuentra en todas las ecuaciones, en las 4 ecuaciones de anualidades que hemos visto en el curso. Para este ejercicio nos preguntan a qué tasa de interés anual 6 depósitos anuales anticipados de 25,000 equivalen a un valor actual de 75. Si nos están preguntando la tasa de interés de 6 depósitos anuales anticipados y nos dan un valor actual o un valor presente de 75,000, ¿cuál de las 4 ecuaciones de anualidades deberíamos ocupar? Es correcto. Necesitamos ocupar la primera porque si estamos hablando de anualidades anticipadas y nos están dando como información un valor actual o un valor presente, tenemos que ocupar la primera, que nos relaciona la serie de pagos, de n pagos con una tasa de interés, con el valor actual o con el capital. Vamos a tomar esa ecuación y la vamos a colocar de este lado. A continuación identificamos en qué lado de la ecuación se encuentra la incógnita. En este caso está del lado derecho. Vamos a escribirlo del lado izquierdo usando la propiedad transitiva de la igualdad. Como saben, el siguiente paso es pasar del lado izquierdo al lado derecho todas las literales que no son la incógnita, en este caso todas las literales que no son la tasa de interés, que es lo que nos pregunta el problema, empezando de lo más externo a lo más interno. Como se dan cuenta, lo más externo es el valor de la renta o el valor de los pagos, la R, está multiplicando al factor que contiene la incógnita, entonces lo pasamos dividiendo a lo que esté del lado derecho, que es el capital. Como ya no hay nada multiplicando a este factor, pues los corchetes dejan de ser necesarios. Siguiendo con la lógica, lo más externo es este 1, está sumando, lo pasamos restando. El detalle con las tasas de interés en las fórmulas de anualidades es que la tasa de interés aparece como mínimo 2 veces en la fórmula. En el caso de las anualidades anticipadas que relacionan el monto, aparece incluso 3 veces. En este momento ya no podemos continuar el proceso de despeje porque tenemos 2 literales que representan la incógnita. Lo que hacemos es sustituir la información que tenemos y simplificar con operaciones aritméticas lo más posible la ecuación. Vamos a sustituir el capital, que es el valor presente, el valor de los pagos y el número de depósitos. Queda de la siguiente forma. Entonces, menos 6 más 1 es menos 5
Si ustedes dividen 75 entre 25, les va a dar a 3, que es la cantidad de veces que cabe 75 en 25. Y 3 menos 1 les va a dar 2. Entonces la fórmula queda simplificada de esta forma. Ahora lo que tenemos que hacer es un método de iteración. Básicamente consiste en tratar de identificar en qué valor la I o la tasa de interés cumple con si la operamos del lado izquierdo nos va a dar igual a 2. ¿Qué valor de la tasa de interés al sustituirse de este lado izquierdo de la ecuación nos puede dar igual a 2? El proceso de iteración básicamente consiste en tomar un valor inicial de la incógnita que queremos determinar, en este caso de la tasa de interés, tomar un valor inicial y verificar si se cumple la igualdad. En función del resultado que nos dé del lado izquierdo de la ecuación, vamos a ir aprendiendo a mover el valor, a jugar, por así decirlo, con el valor de la tasa de interés, para irnos acercando un poco más al valor del lado derecho de la ecuación. Les recomiendo empezar con un valor del 5% o del 10% en tasas de interés y de ahí ir aprendiendo de acuerdo a cuánto nos da el lado izquierdo y tratar de mover el valor de la tasa para que se vaya acercando al valor del lado derecho. Entonces iniciamos con una tasa de interés del 5%. Vamos a reportarlo aquí. Si usamos una tasa de interés del 5%, nos da el resultado de la operación del lado izquierdo 4.32, lo cual es diferente a 2. Vamos a mover la tasa a otro valor. Pueden subir el valor de la tasa o bajar el valor de la tasa. Si ustedes se dan cuenta que al subir el valor de la tasa nos acercamos más al valor objetivo, que es el número 2, que está del lado derecho, entonces vamos en el camino correcto. Si ustedes ven que al cambiar el valor de la tasa, por ejemplo, al aumentarla, nos alejamos más aún de la respuesta correcta que nos da la referencia del lado derecho, significa que debemos tomar la tasa o variar el valor de la tasa en sentido contrario. En este caso vamos a aumentar la tasa al 10%. Con una tasa de capitalización de 10% anual, capitalizable anualmente porque son depósitos anuales, nos da un valor de 3.79 el lado izquierdo de la ecuación. Todavía es diferente a 2, pero comparado con una tasa más baja del 5%, estábamos más alejados del resultado correcto, que es el valor del lado derecho, y con una tasa del 10% nos acercamos un poquito al valor que debe de ser del lado derecho. Entonces vamos a volver a aumentar la tasa. Vamos a usar un 15%. Con una tasa del 15% seguimos lejos del valor correcto del 2, pero un poquito más cerca que la del 10%, si se dan cuenta. Vamos a aumentar la tasa. En este caso vamos a aumentarla a un 30%. Con un 30% nos da ya 2.43, ya ahí vamos, cerca del 2.
Vamos a aumentar la hora a un 40%. Con un 40% ya nos estamos acercando al valor correcto del lado derecho de la ecuación. La respuesta correcta es de la tasa del 41%. Pueden ir jugando con la calculadora hasta llegar a un valor más exacto, de forma tal que se parezca el resultado de la operación del lado izquierdo con el lado derecho. Hay formas de hacerlo con calculadoras científicas que tienen una función para despeje, y también hay otras formas para hacerlo con Excel, con la función de buscar objetivo. Pueden investigar un poquito más de este tema por ustedes mismos, pero la forma manual es esta. Entonces vamos a reportar una respuesta de la tasa de interés. Si seguimos buscándonos, acercándonos al 2, vamos a darnos cuenta que la tasa correcta es del 41%. Aquí pues todavía está ligeramente arriba del 2. Si le pusiéramos 41%, háganlo, se van a dar cuenta que va a dar casi exactamente 2. Muy bien, esta es la respuesta. La tasa de interés es del 41% anual, capitalizable anualmente para este problema. Espero me haya dado a entender. Mucho éxito.